Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica PM de CNN Chile y que comienza con un hito porque el Congreso puede haber empezado a darle la lápida definitiva a los retiros de fondos previsionales porque la Comisión de Constitución rechazó siquiera la idea de legislar la gran cantidad de proyectos para un nuevo retiro de fondos. Igual se verá este miércoles en sala, sin embargo con un informe negativo. Por lo tanto, la posibilidad de que siga avanzando es prácticamente nula, tal como lo cuenta Francisca Cárdenas. 5, 6, 7, 8, 9... 9 o 10, porque todos tenían un resumen distinto del proyecto de sexto retiro, que es el resultado de la fusión de distintas propuestas legislativas, pero que tienen un objetivo común: permitir el retiro de la totalidad o parte de los ahorros previsionales. Un debate al que el gobierno le puso urgencia. Para eso, el ministro de Hacienda llegó 20 minutos antes a la Comisión de Constitución, donde se rechazó la idea de legislar la medida. Los fondos del sistema previsional deben ser destinados a pagar pensiones. El Ejecutivo está tramitando una reforma previsional que crea un sistema mixto que aumenta las actuales y futuras pensiones. Tendríamos alrededor de 5 millones de personas sin fondos de pensiones. Presentación que no fue fácil para el ministro Marcel. El debate encendió los ánimos en la comisión y es que el proyecto no se presentó a través de un documento formal. Fue un resumen de todas las propuestas, para algunos una estrategia de la moneda para frenar a tiempo su avance. Nunca había visto un comparado tan ordinario como este. Será un texto hecho a última hora. Yo lamento profundamente de que no se hayan fusionado los proyectos y no se haya podido discutir por último uno. Las propuestas abarcan desde la posibilidad de retirar el 100% de los fondos de las AFP, retiros parcelados con ciertas condiciones, el retiro de hasta 1 millón de pesos, así como otras opciones que permiten sacar solo el 10% de los ahorros. Republicanos y Partido Comunista votaron igual, se pusieron de acuerdo y se olvidaron de las personas, de la clase media emergente. Pero para entregarle su propia plata, que es el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, a los trabajadores, no. Eso no, porque genera inflación. Un gobierno que ha enviado a un ministro cuya corbata, que le cuelga del cuello, vale probablemente 2 retiros. Pero ninguna de esas opciones es buena para la economía, según el Ejecutivo, que recalcó que un nuevo retiro similar a los anteriores dejaría al 36% de los cotizantes sin fondos, idea que reafirmó la Superintendencia de Pensiones, advirtiendo que el 31 de marzo de 2023 los 3 retiros implicaron una reducción de 52.638 millones de dólares de los ahorros previsionales de las y los afiliados. Conforme al artículo 17, letra A de la Ley del Congreso Nacional, permite fusionar estos proyectos y esa fusión fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución. Por los partidos callampa, yo diría que estos son los proyectos callampa, que aparecen así de repente, no le cambian la vida para nada a los chilenos y cuando pasa, llega el calor, llega el sol, desaparecen estos proyectos. Es una decisión que podría prácticamente devastar el mercado de capital y devastar nuestra economía, levantando la inflación a niveles nunca vistos. Y por eso la moneda plantea que es mejor acudir a medidas como la extensión del IFE laboral, el bono de invierno, el aporte familiar permanente, bolsillo familiar electrónico, entre otras, para hacer frente a la situación actual. Estamos conscientes de la necesidad de generar certidumbre en nuestro país. Podría ser un paso hacia atrás en ese sentido. Pero el pueblo quiere que se apruebe, ministra. ¿Hay alguna otra pregunta? Se apruebe porque es nuestra plata. ¿Más preguntas? Por eso es importante también, y en ese mismo sentido, creo que avanzar en la reforma previsional. La discusión por un sexto retiro podría quedar cerrada este miércoles cuando se vote en la sala de la Cámara de Diputados. De ser rechazada la idea, no se retomará su discusión hasta en un año más. Y si es aprobado, volverá a la comisión para tramitar la fusión de proyectos. En estos momentos, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio está celebrando los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Es la información del momento y vemos en pantalla al presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchémoslo al mandatario. La inversión pública, el tema de la inversión privada respecto a los plazos. Por eso tenemos una agenda de productividad para reducir los plazos sin bajar los estándares.
reducir los plazos, entregar mayor certeza y poder asegurar mayor dinamismo en la economía que nos preocupa permanentemente. Y esto es una preocupación que he recogido de las opiniones de diferentes sectores políticos y que tenemos muy presentes a la hora de enfrentar la conducción de la política económica. Y además, también hay otros desafíos que tenemos, no me voy a referir en detalle a ellos, pero leí hoy día una columna de Sergio Lehmann, del BCI, que está acá. Ah, mire, qué casual, no nos conocemos personalmente, pero que me parecía muy interesante y desafiante. Era quizás algo más pesimista de lo que yo soy. Tengo un optimismo de la voluntad que nos ayuda también a mover montañas, pero tomo el desafío respecto al tema de infraestructura en particular. Y sé que como Estado, quizá desde la época justamente del presidente Lagos nos hemos ido quedando atrás. O sea, del presidente Lagos, que hizo un salto hacia adelante en infraestructura, y de ahí en adelante como país nos ha faltado un empuje mayor. En materia de puertos, lo que está haciendo el Perú, por ejemplo, es tremendamente desafiante también para Chile. Y cómo vamos a, por ejemplo, construir infraestructura a propósito del canal bioceánico. Cómo regiones como Tarapacá, Huarica... Ahí veíamos entonces al mandatario y pasamos ahora en agenda económica a ver la polémica política, económica y también judicial del momento. Por supuesto me refiero a la crisis incluso que hay dentro de la Corte Suprema por los distintos comentarios e interpretaciones sobre el fallo en las ISAPRES, porque todo indica que este miércoles Ángela Vivanco renunciaría como vocera de la Corte Suprema luego de la polémica entrevista que dio en La Tercera el fin de semana. Todo lo cuenta Estefanía Bustamante. Pero vine a saludar un momento porque estoy acá en una actividad académica. No es una actividad oficial de la Corte, sino que una actividad académica. Con permiso y sin funciones judiciales, se llegó hasta Puerto Montt la ministra Ángela Vivanco, cuando a más de 1000 kilómetros, un tenso pleno de la Corte Suprema le solicitó su renuncia como vocera del máximo tribunal, tras sus dichos sobre el fallo contra las ISAPRES. Cualquier tema que tenga que ver con mis funciones como juez, las tengo que ver cuando esté en funciones que en este momento no lo estoy. El ruido interno que provocaron sus declaraciones forzó un pleno extraordinario para este miércoles, donde las y los magistrados votarán su salida, aunque podría ser que Vivanco presente su renuncia antes para no eclipsar otras materias de la Corte Suprema. Respecto de las declaraciones que di, yo aclaré que las estaba dando del punto de vista de mi visión, así que yo no he dado entrevistas en representación de nadie ni corresponde. Del punto de vista de mis relaciones con la Corte, es un tema que tengo que tratar en la Corte. El Ejecutivo es respetuoso de la independencia de los poderes. La decisión de las vocerías de la Corte Suprema es una medida administrativa de comunicación que la Corte Suprema tomó en el año 2007. Mientras que en los próximos días la tercera sala revisará los recursos de aclaración del gobierno y las ISAPRES, sala que preside Sergio Muñoz, quien adelantó su retorno a sus funciones para ser parte del fallo, pieza clave al representar una postura dispar en el fallo dictado en noviembre. Es una decisión bien compleja porque si uno le resta el voto de minoría del ministro Muñoz, el fallo solamente tendría un problema, y es el problema de la extensión de los efectos generales. Una de las preguntas del Ejecutivo, que a raíz de los dichos de la ministra Vivanco ha tratado de despejar dudas en la Comisión de Salud del Senado, que debate la ley corta de ISAPRES. Ministro, han pasado muchas cosas. Caramba, qué importante su punto de vista. La instancia recibió al ministro de Justicia, quien expuso sobre los últimos 10 años de judicialización en diferentes tribunales contra las ISAPRES, cifras que aumentaron inéditamente en 2022, copando solo en la Corte Suprema el 83% de las causas ingresadas. La Corte nunca ha ordenado devolver dinero, sino que lo que ha dicho es que se devuelven excedentes. Lo primero en materia de excedentes es en prestaciones, y si no se utiliza, es dinero. Pero no es que usted pueda ir a girar el dinero directamente de excedentes. Yo creo que eso va a permitir el resultado de la creación de tener una claridad, como pide el nombre, total respecto a los distintos elementos de la sentencia, y eso nos va a ayudar a generar una respuesta adecuada para ello. Según la interpelación que hasta ahora tiene la Superintendencia de Salud del fallo, las ISAPRES deben pagar más de 1.400 millones de dólares, monto que de acuerdo al informe de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en
encargado por Banmédica implica potenciales pérdidas de 1.930 millones de dólares. No hemos sido notificados de ningún cambio. Hasta el día de hoy el fallo sigue siendo como se ha planteado. Vamos a presentar el recurso de aclaración por lo mismo, porque si nos rigiéramos por entrevista ya habríamos modificado la lectura de esto y no ha sido así. Entrevista que complica el futuro de la ministra Ángela Vivanco en la vocería de la Corte Suprema, mientras que en el Congreso un grupo de diputados evalúa una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes. La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile midió el impacto financiero que tendría el fallo de la Corte Suprema siempre y cuando se aplique de acuerdo a cómo lo ha interpretado la Superintendencia de Salud. Estos son los resultados de acuerdo a un informe que encargó Banmédica. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que dice la FEN de la Universidad de Chile? ¿Cuánto tendrían que dar en compensación las ISAPRES? 1.442 millones de dólares, cifra más o menos similar a la que se manejaba. Ahora, ¿cuántos serían los menores ingresos de aquí a 6 años a valor presente neto? 1.930 millones de dólares menos dejarían de recibir las ISAPRES de aquí a 6 años. Ahora, ¿cuánto esto representa como baja anual real en los ingresos de las aseguradoras? Entre 10,3 a 13,2% menos. Ese es el rango. ¿Cómo quedaría entonces el margen operacional del rubro? En el peor escenario, 16,75% de margen operacional negativo. O en el mejor de los escenarios, 5,2%. Ahora, esto para los efectos de las ISAPRES, porque la FEN también midió el efecto para los prestadores privados, como por ejemplo las clínicas. Estos son los números. Se establece que a fines de 2022, la deuda de las ISAPRES con los prestadores privados al tipo de cambio de hoy fueron 636 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que todos los prestadores privados tendrían 8,7% menos de ingresos anuales por las deudas que simplemente no podrían cobrar. Ahora, solamente pensando en las clínicas, ¿cuánto sería la pérdida patrimonial? Entre 15,34 a 30,67%. También una pérdida patrimonial enorme para los prestadores privados, específicamente las clínicas. Ahora, ¿cuánto sería el margen operacional de las clínicas en este escenario? 3,07% negativo. Este es el cálculo actual que informó hoy la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, según un pedido de Banmédica. Cambiamos completamente de tema porque el gobierno avanza en las conversaciones por lo que llama pacto fiscal. No están llamándolo reforma tributaria, sino que prefieren llamarlo pacto fiscal. El ciclo de reuniones comenzó hoy con la CPC y va a seguir más adelante con los actores más importantes en cuanto a cómo se tiene que diseñar esto, que son los partidos políticos. Todo lo cuenta Belén Saldías. Destrabar la reforma tributaria, ese es el principal objetivo en el que se encuentra trabajando el gobierno, pero sobre todo el ministro de Hacienda Mario Marcel. Y como no, si el presidente Gabriel Boric ya fijó un plazo para presentar un proyecto a través del Senado, fines de julio. Y como la idea es no insistir con la misma propuesta, que ya fue rechazada en la Cámara, esta semana se dio inicio a las reuniones con diversos actores para poder llegar a un acuerdo en la materia poniendo énfasis en un pacto fiscal. Primero fue la CPC. Ese pacto fiscal es algo que va más allá de la reforma tributaria, no solamente porque incluye el destino de los recursos que se pudieran recaudar, sino que además ciertos principios fundamentales que marquen nuestro sistema tributario. Hacienda mostró las bases de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo, donde se incluye el identificar las necesidades y prioridades de gastos, reconocer las áreas donde se pueda mejorar el desempeño del Estado en el uso de recursos, el análisis de los efectos sobre el crecimiento de la recaudación tributaria y las modificaciones que se harían al proyecto que ya fue rechazado en la Cámara. La CPC entregará sus propuestas y reparos en los próximos días. También aseguraron que el trabajo para llegar a un buen pacto fiscal debe ser coordinado con todos los sectores. Nosotros le planteamos al ministro nuestras inquietudes, por ejemplo, respecto al crecimiento económico, por ejemplo, respecto a la informalidad, temas que ya habíamos abordado. Creo que fue una buena reunión
Y claramente aquí vamos a conversar con los distintos actores de las distintas ramas que componen la CPC. Impuesto al patrimonio, utilidades retenidas, justicia tributaria y uso de las pérdidas son parte de los puntos que la CPC espera abordar. Una primera reunión de varias que sostendrá el ministro Mario Marcel con diversos actores, todo para llegar a fines de julio con una propuesta al Senado que pueda obtener los 2/3 necesarios para ser aprobada. Esto quiere decir al menos 33 votos. Es una tarea difícil puesto que el oficialismo no cuenta con mayoría y la oposición ha sido tajante en la materia. En este sentido, parte de la oposición ya comienza a trabajar también en sus propias propuestas y demandas. Estábamos disponibles en su momento para la agenda anti-ilusión y anti-evasión, que representan 1,8% del PIB. Y lo que nosotros estábamos esperando en su momento es que hubiese un gesto del gobierno en términos de una agenda de austeridad fiscal. Nosotros queremos bajar los impuestos y el gobierno quiere subir los impuestos. Pero en la práctica no estamos dispuestos a subir impuestos. ¿Para qué? Para pagar el CAE, para pagar la deuda histórica de profesores, que puede ser legítima, pero hoy día el país requiere otras prioridades. Una negativa que se extiende por toda la oposición, por lo que será necesario generar las instancias de diálogo para conseguir los votos necesarios en el Senado. Así también lo entienden desde el oficialismo. Creo que hoy la derecha con esta actitud lo está obviando, lo está dejando fuera. No está escuchando a la ciudadanía lo que quiere. Pero nosotros necesitamos un sistema tributario que nos permita subir las pensiones garantizadas universales a 250.000 pesos, que podamos resolver los problemas de salud y por lo tanto la precarización de la vida de los chilenos requiere un esfuerzo mancomunado. Lo más importante, más allá de la discusión técnica que se tiene que dar, obviamente, es la discusión política. Si queremos avanzar hacia un estado de bienestar social en Chile, hacia financiar derechos sociales de manera responsable, eso implica construir un pacto social. El ministro Marcel continuará con la ronda de reuniones durante los próximos días, tanto con representantes de los partidos políticos como con gremios de pymes y trabajadores, entre otros sectores. Hacemos la pausa y ya volvemos con más agenda económica. Según la Cámara Chilena de la Construcción, en el primer trimestre los precios de las viviendas nuevas en la región metropolitana cayeron en promedio 12%. Uno diría, buen momento para comprar. Sí, pero también hay que tener en cuenta las tasas hipotecarias, que lamentablemente siguen sobre 4%. Ahí cada uno tiene que tomar la decisión. Es parte de lo que nos cuenta María Luisa Carrión. No es que se hayan desplomado, pero algo han bajado los precios de las viviendas nuevas. Luego de unos años para el olvido, el sector inmobiliario comienza a levantar cabeza. Poco más de 10.100 unidades se vendieron el primer trimestre de 2023, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la gran mayoría de ellas en el centro del país. Este número representa 5.000 unidades menos que las del promedio histórico que maneja el organismo y es quizás una de las razones del por qué los valores han bajado un 12%, siendo mayores las casas junto a otros motivos. Se trata de dos causas principalmente. La primera es que se han visto descuentos en proyectos con entrega inmediata o pronta entrega, que es una forma que tienen las inmobiliarias de buscar reducir los stocks disponibles. Por otro lado, se están demandando viviendas más económicas también, de tal manera que el acceso al crédito sea menos complejo. Viviendas más económicas y de menos metros cuadrados. Además, se ha notado una preferencia por comprar productos terminados debido a su menor precio, porque los proyectos actuales tienen ya incorporados el alza en los valores de los insumos de los últimos años. Desde TokTok indican que entre las comunas con mayor stock acá en la capital están, por ejemplo, Santiago, Ñuñoa, Macul, La Florida y La Cisterna. La dinámica de la oferta en entrega inmediata ha ido en aumento. Hace un año atrás estábamos en cerca de 12.000, 13.000 unidades y en lo más reciente hemos visto un aumento a 22.000 unidades. Este aumento se va a seguir dando a lo largo del 2023, dado que un número muy importante de proyectos en torno al 2020-2021 ingresó a obra y esto está terminando su obra en la mayoría de las comunas del Gran Santiago, por lo que la
oferta en entrega inmediata superaría las 35.000 unidades a fin de este año. Y eso haría que las inmobiliarias generen algunas ofertas que pueden ser atractivas si usted está buscando una vivienda nueva. El encarecimiento de las propiedades ha sido patente desde 2020, sin embargo, desde la última parte de 2021 los precios comenzaron, aseguran, a ajustarse a la baja. El problema, las tasas de interés siguen por sobre el 4%. Todos los expertos coinciden en que el difícil acceso al crédito es el principal motivo que no permite que el sector se reactive como la industria quisiera. Con todo, ¿es momento para comprar? En general, la UEF va a seguir subiendo, porque siempre vamos a tener inflación. Hoy día es muy alta, pero siempre la hay. Por lo tanto, siempre un buen momento para comprar. El día de mañana es muy probable que la UEF esté más alta, es muy probable que el precio de la vivienda esté aún más alto, y usted me puede decir, bueno, quizá las tasas están más bajas, pero las tasas siempre se pueden renegociar. Es lo único que yo puedo renegociar. Así, siguiendo el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, la mayoría de los créditos hipotecarios durante el primer trimestre se ofertaron con tasas de entre un 4,4 y 5,2% a 20 y 25 años. Pese a estas cifras, el gremio informó un aumento del 9% en las demandas de viviendas nuevas, número cercano al que maneja la consultora TINSA, que situó el incremento en un 4%, donde incluso comunas que están fuera de la circunvalación de Américo Vespucio lo hicieron por sobre el 50%. ¿Cómo empujan estas cifras al mercado de la vivienda usada? Las personas buscan algo más barato, lo usado tiende a ser lo más barato normalmente en el mercado, así que nosotros vemos el movimiento de demanda de nuevo a usado. Y como nosotros tenemos un stock limitado de usado en el mercado, generalmente cuando hay mucha demanda y poca oferta, se genera el efecto contrario, se empiezan a subir los precios. Y esos precios están oscilando al alza o la baja en torno al 10%, no mucho más que eso, dicen los expertos, de aquí a fin de año. Sin embargo, y pese a la reducción en el precio de las viviendas nuevas, aún se hace casi imposible para algunas familias lograr el sueño de la casa propia. A corto plazo lo ideal es ver algo, pero con los precios actuales es imposible. O sea, no calza, no es imposible, de ninguna posibilidad. Espera que su compra se pueda concretar este año, un 2023 en el que el gremio espera vender menos de 50.000 unidades a nivel nacional y ya en 2024 sobrepasar esa cifra. Una recuperación progresiva donde se anhela también que las tasas de interés de los créditos hipotecarios se vuelvan más atractivas. Es que además se tiene sobre la mesa de que el porcentaje de los hogares que considera que estamos en un buen momento para comprar está en su mínimo histórico en los últimos 20 años. Termina la agenda económica PM este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.